La leyenda del trailero fantasma de La Rumorosa. Dicen que la carretera nunca olvida, y en La Rumorosa, entre las rocas que gimen con el viento del desierto, hay una noche que se repite una y otra vez, como si el tiempo mismo se hubiera quedado atrapado en esa curva maldita. Cuenta la gente de la región que hace muchos años, un hombre llamado Francisco conducía su tráiler rumbo a Mexicali. El reloj lo perseguía. Su esposa estaba a punto de dar a luz, y él llevaba consigo el dinero que ella necesitaba para el parto. La urgencia lo obligó a pisar el acelerador más de lo debido, justo cuando el cielo empezaba a oscurecer y las sombras de los peñascos se alargaban sobre el asfalto como dedos huesudos. Fue en una de esas curvas traicioneras, las que los lugareños conocen y temen, donde el destino lo alcanzó. El tráiler perdió el control. Un golpe seco contra la roca, el metal retorciéndose en la oscuridad del desfiladero. Francisco, malherido pero con vida, bajó de la cabina tambaleándose. A su alrededor, solo silencio y viento. Extendió el brazo hacia cada par de faros que se asomaba a lo lejos, rogando por un aventón que lo llevara con su esposa. Pero ningún auto se detuvo, ninguno. Así que empezó a caminar hacia la oscuridad, con el dinero apretado contra el pecho, murmurando el nombre de su mujer. 3 días después, encontraron el tráiler, abandonado entre las rocas, con la puerta abierta y el motor frío. De Francisco, ni rastro. Como si La Rumorosa se lo hubiera tragado entero. Pasaron los años. La historia se fue apagando, convertida en un rumor más, entre tantos que se cuentan en las gasolineras de la región. Hasta que una noche, un joven trailero recorría ese mismo tramo cuando, entre la neblina que empieza a subir del cañón después del anochecer, distinguió una silueta parada en medio del camino, agitando los brazos. El joven frenó en seco. El corazón le latía con fuerza mientras las luces del tráiler bañaban a un hombre pálido, de mirada cansada, que se acercó a la ventanilla con una urgencia que no encajaba con la hora ni con el lugar. «Amigo», dijo el desconocido, con una voz que sonaba lejana, como si viniera de otro tiempo. «Me llamo Francisco. Necesito que le lleves este dinero a mi mujer. Va a tener un hijo, y yo no puedo ir. Mi tráiler se descompuso, y no puedo dejarlo aquí». Algo en su tono helaba la sangre, pero el joven, sin saber por qué, aceptó el papel arrugado que el hombre le extendía. Una dirección, un nombre. Cuando levantó la vista para preguntarle más, la carretera estaba vacía. Ni pasos, ni motor, ni luces a la distancia. Francisco había desaparecido como si la propia niebla lo hubiera devorado. Perturbado, pero decidido a cumplir su palabra, el joven llegó hasta Mexicali y buscó la dirección del papel. Le dijeron que esa mujer ya no vivía ahí. Preguntó casa por casa, calle por calle, hasta que una anciana, con los ojos entrecerrados como quien reconoce algo que no debería ser nombrado, le señaló un camino. Cuando por fin tocó la puerta correcta, una mujer de rostro cansado y ojos tristes le abrió. El joven le explicó, con la voz temblorosa, que un hombre llamado Francisco le había pedido entregarle ese dinero, que lo había encontrado en la carretera esa misma noche. La mujer palideció, retrocedió un paso, como si el aire se le hubiera ido del pecho. «No puede ser», susurró, con la voz quebrada. «Mi esposo murió hace 5 años, en esa misma carretera». El silencio que siguió fue absoluto. El joven sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Le entregó el dinero sin decir palabra más y salió de ahí con el cuerpo helado, incapaz de entender lo que acababa de vivir. Pero lo peor estaba por llegar. Esa noche, al regresar a casa, algo lo esperaba en la oscuridad de su patio. Una figura conocida, los mismos ojos cansados, la misma voz lejana. Era Francisco. Había vuelto, no para pedir nada esta vez, sino para agradecer. Con el tiempo, el joven descubrió que no era el único. Otros transportistas, en distintas noches, habían tenido el mismo encuentro en el mismo tramo maldito de La Rumorosa.
y quienes cumplían con el encargo del espíritu recibían su silenciosa gratitud, pero quienes ignoraban su súplica, quienes aceleraban sin detenerse ante esa silueta en medio del camino, esos sufrían accidentes, choques sin explicación, curvas que de pronto se volvían fatales. Por eso, hasta el día de hoy, los choferes que cruzan la Rumorosa de noche mantienen las luces encendidas, la vista fija en el camino y, dicen algunos, un poco de dinero suelto en la guantera, por si acaso, por si la niebla se levanta y una silueta conocida vuelve a pedir aventón.